Muy bien, muchachos. De nueva cuenta, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a eh, trabajar un par de ejercicios el día de hoy, continuando con nuestro tema de la segunda condición de equilibrio de momentos en vigas. Y con eso estar preparados para el examen del próximo jueves, en que presentaremos nuestra segunda evaluación parcial en el horario de nuestra clase de las 7 de la mañana, de 7 a 9 de la mañana. Muchachos, vamos a empezar a revisar eso. Antes de que empecemos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algo que quieran compartir con el grupo? ¿No hay, muchachos? ¿Nada? Bueno, tomaré eso como un no. Entonces voy a compartir mi presentación. Vamos a retomar lo que vimos en la última sesión y realizaremos, de ser posible, un par de ejercicios adicionales el día de hoy en relación a esta segunda condición de equilibrio, que el tema de manera genérica le llamamos vigas, porque se trata de aplicar fuerzas que tienen una cierta característica, fuerzas que tienen líneas de acción paralelas, fuerzas que no concurren en un punto, sino que tienen líneas de acción que nunca se van a juntar. Y este tipo de fuerzas lo que hace es producir eh, un par, un torque, un giro. De diferentes maneras se le denomina esto un momento. Entonces, eso es lo que estábamos viendo el día de hoy. Vemos nuevamente ahí nuestra animación como al aplicar una fuerza sobre ese brazo ocasiona que la tuerca se mueva, y es precisamente el efecto que nosotros vamos a estudiar en esta parte del curso, en donde estamos hablando del equilibrio del cuerpo rígido. Ahora estamos centrados en la parte del equilibrio de rotación. Ya habíamos hablado antes, cuando hablamos de las tensiones, hablamos del equilibrio de traslación. Ahora estamos centrados en la parte del equilibrio de rotación, más bien en el complemento que es el equilibrio de rotación, que me implica que la suma de los momentos de un cuerpo debe ser igual a cero, y eso representa la segunda condición de equilibrio, eh, reconociendo como momento la aplicación de una fuerza que produce una intención de giro o un giro en el cuerpo. Eso es el momento. Si nosotros aplicamos cierta cantidad de fuerzas que producen o pueden producir un giro sobre este cuerpo, y su suma de esos momentos que genera cada fuerza es igual a cero, entonces estamos cumpliendo la segunda condición de equilibrio, y esto me asegura que hay un equilibrio de rotación, es decir, que este cuerpo no gire. Y para que haya entonces un equilibrio completo de un cuerpo rígido se requieren estas dos condiciones: que haya equilibrio de traslación, es decir, que se cumpla la primera condición de equilibrio, y que haya equilibrio de rotación, que se cumpla también la segunda condición de equilibrio. Y vimos en la sesión pasada, muchachos, cómo podíamos determinar esta cantidad física que se llama el momento, que representamos con una letra M con un subíndice o cero, no sé cómo lo puedan visualizar. Veíamos que este momento es el resultado de un producto cruz de dos vectores. Por un lado, una fuerza que se aplica a este cuerpo, y por otro lado, un vector que se llama brazo de palanca, que es un vector que es perpendicular a la línea de acción de esa fuerza, y que pues en conjunto estos dos vectores, estas dos cantidades vectoriales, que es la fuerza y el brazo de palanca, operados en forma de cruz, es decir, un producto vectorial de estos dos vectores, me da como resultado este vector, que es el momento. Recordemos que el momento es una cantidad vectorial, resultado del producto de dos vectores, el vector fuerza y el vector brazo de palanca. Y como estamos tratando fuerzas que son perpendiculares con el brazo de palanca, entonces, de acuerdo a la definición de la magnitud del producto cruz de dos vectores, este producto cruz resulta del producto de la magnitud de la fuerza por la magnitud del brazo de palanca por el seno del ángulo que forman. Pero como el ángulo que forman estas dos cosas cuando son perpendiculares es 90, pues esto
ese seno va a ser la unidad. Y entonces simplificamos esta ecuación para obtener la magnitud del momento, simplemente multiplicando la fuerza por el brazo de palanca, siendo el brazo de palanca la distancia que hay en esta dirección perpendicular de la línea de acción de la fuerza al punto donde este cuerpo puede girar. Eso es el brazo de palanca. Y entonces vimos cómo cómo calcular cada uno de estos momentos y establecimos la convención, muchachos, de que, bueno, la magnitud de este momento la calculamos simplemente multiplicando la fuerza, la magnitud de la fuerza por el brazo de palanca, por la magnitud del brazo de palanca, y definimos que si hacíamos girar el cuerpo en una cierta dirección, el momento se determinaba como positivo o negativo. Y bueno, eso nos da su otra característica de vector, que es su dirección. Entonces, si hacemos girar el cuerpo en dirección de las manecillas del reloj, se considera el momento negativo. Esto es equivalente a cuando apretamos una tuerca en un tornillo. La tuerca se va a ir bajando o se va yendo hacia adentro, como depende cómo lo veamos, pero eso me representa un negativo. Y si hacemos girar el cuerpo en dirección contraria a las manecillas del reloj, es como si aflojáramos la tuerca o aflojáramos el taparrosca de nuestra botella, y entonces veríamos cómo la taparrosca va saliendo, y entonces en ese caso el momento es positivo. Y entonces, bueno, esa convención la vamos a tomar en cuenta para determinar la dirección del momento, y va a ser importante para resolver nuestros ejercicios. Hicimos un primer ejercicio, muchachos, de esta segunda condición de equilibrio, aplicada sobre un cuerpo alargado que denominamos una viga, que pudiera ser un perfil de metal o una madera, algo que es predominantemente largo con respecto a sus demás dimensiones, y que está en este caso apoyada sobre dos puntos, sobre dos apoyos que le llamamos, estos apoyos A y B, y hay ciertas fuerzas aplicadas sobre este cuerpo alargado, sobre esta viga, a cierta distancia, cada una de ellas, y de cierta magnitud. Entonces veíamos que el objetivo de este tipo de problemas era determinar, en este caso, las reacciones de los dos apoyos, es decir, con cuánta fuerza deben de empujar, digamos, en esta dirección, estos apoyos, para mantener esta viga en esta posición en equilibrio, donde a pesar de la aplicación de estas fuerzas, esta viga no se caiga, no gire, no se mueva. Y entonces para eso lo que hicimos fue pues aplicar nuestras dos condiciones de equilibrio. Previo a eso tenemos que desarrollar un diagrama de cuerpo libre, que es muy simple en este caso, que se representa por medio de una línea horizontal. Se representa el cuerpo, sobre él se representan las fuerzas que están siendo aplicadas y las distancias a las que están siendo aplicadas, todas las fuerzas, todas las distancias, y se determina un punto de giro, un punto donde este cuerpo puede girar. Les decía, un punto muy importante, que este punto de giro lo debemos de hacer coincidir con alguna de las dos fuerzas que no conozcamos, para simplificar la solución. Si lo colocamos en cualquier otra parte, también vamos a poder solucionar, solamente que va a ser un poco más algebraico el problema, porque al final tendremos dos ecuaciones con dos incógnitas que tendremos que resolver, y a lo mejor ahí se nos complica un poquito la situación. Pero si hacemos esto, muchachos, de colocar este punto de giro en cualquiera de los dos puntos en donde están aplicadas las fuerzas que no conocemos, entonces pues eso simplificará nuestra solución. Y bueno, veíamos que para solucionar esto, una vez que hemos trazado nuestro diagrama de cuerpo libre, aplicamos la primera condición de equilibrio para asegurar que este cuerpo no se va a desplazar en ninguna dirección, ni arriba, ni abajo, ni a la derecha, ni a la izquierda. Y como todas estas fuerzas están siendo aplicadas en el eje Y, pues simplemente tenemos que sumar las fuerzas en la dirección del eje Y.
haciendo esta suma encontramos una primera ecuación en donde llegamos a un punto en que tenemos dos incógnitas y una sola ecuación y lo podemos resolver. Y entonces recurrimos a aplicar la segunda condición de equilibrio y hacemos la suma de momentos. Cada fuerza, todas y cada una de las fuerzas genera un momento, aunque algunos en algún punto se pueden anular, pero hay que considerar que todas pueden causar un momento. Y bueno, determinamos el momento por medio de esta ecuación, de multiplicar la fuerza por el brazo de palanca y determinamos su dirección o su signo por medio de esta convención que ya habíamos visto antes. Entonces, llegado a ese punto, muchachos, si nosotros hacemos esto de colocar este punto de giro en un punto donde esté una de las variables que no conozco, una de las fuerzas que no conozco, entonces, al hacer esta ecuación, resolver estos momentos, vamos a poder dar con el primer valor de la fuerza directamente. Y una vez que tenemos ese valor de la fuerza, pues vamos a regresar a nuestra primera ecuación, sustituir ese valor en la primera ecuación y encontrar el valor de la segunda fuerza. Y eso es lo que hicimos aquí. Y al final, lo único que tenemos que hacer es, una vez que tenemos las magnitudes de estas fuerzas, representarlas como vector en forma polar. Esto es su magnitud y su dirección, su ángulo en la que están siendo aplicadas. Bueno, creo que hasta ahí nos quedamos en la sesión pasada, muchachos. El día de hoy vamos a ver, si nos da tiempo, un par de problemas más, si no al menos uno, en el cual vamos a hacer una consideración adicional. Antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Muchachos, coméntenme si me escuchan o estoy hablando a lo... Sí, sí, lo escuchamos. No, no hay ninguna, creo. Gracias, gracias. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio, muchachos. Vamos a seguir aplicando esto. Y generalmente, aunque voy a tener un enunciado, voy a partir de un esquema en donde me van a detallar dónde están aplicadas las fuerzas y me van a dar la información correspondiente para resolver este problema. Entonces aquí, muchachos, lo que tenemos es, de manera similar al caso anterior, tenemos una viga, un cuerpo alargado, que puede ser, les decía, cualquier cosa, una madera, una viga de metal, un palillo chino, lo que sea, que está colocado sobre dos apoyos. Vamos a llamarle, para no acostumbrarnos a que son A y B, vamos a llamarle que se llame JK, no, que se llame P y Q, para que no este apoyo P y este apoyo Q. Y finalmente aquí lo que tenemos es una variante, muchachos. Lo que tenemos aquí dentro del dentro de la viga, ese valor de 100 newtons es su peso. En el ejercicio anterior no consideramos que la viga tenía un peso. De hecho, cualquier cuerpo que tenga una masa pues debe tener un peso. Pero en el caso anterior no consideramos que tenía peso. Normalmente eso se va a referir en el enunciado como que se considera que el peso de la viga es despreciable. Cuando nos digan que el peso de la viga es despreciable, es que vamos a considerar que no tiene ningún peso, a pesar de que sabemos que eso no existe, pues vamos a considerar que la viga pues simplemente no tiene peso. Pero en este caso, cuando se nos indica un valor, tenemos que colocar también el peso de esta viga, que aunque sabemos que está repartido a todo lo largo del cuerpo, porque es un cuerpo alargado, realmente para el estudio y para el cálculo vamos a considerar que este peso está concentrado en la parte central de este cuerpo alargado. Entonces, más o menos lo voy a poner aquí a la mitad. Y aquí voy a representar el peso de este cuerpo, de esta viga. Y como todos los pesos, pues tendrá la dirección vertical hacia abajo. Y ya está. Y tengo entonces todo este caso. Voy a completar la información que me hace falta aquí porque tengo aquí solamente una dirección, perdón, unas medidas, me hace falta algunas aquí. Y ahora que coloqué el peso, pues con mayor razón me hace falta algunas medidas. Muchachos, la primera pregunta es, ¿cuánto tiene de longitud esta viga? De acuerdo a los datos que tenemos ahí a la vista. ¿Cuál es la longitud de esta viga? 7 metros. No, 6 metros. 6 metros.
6 metros, ¿no? 5 aquí abajo que están entre los dos apoyos. Y aquí acá hay 5 metros. Y aquí hay 1 metro adicional. Entonces en total son 6 metros. Muy bien. Y entonces si tenemos aquí del lado izquierdo esta fuerza de 100 newtons, vamos a llamar que esta fuera la fuerza 1 de 100 newtons. Tenemos 1 metro aquí. Y aquí tengo la fuerza 2 de 50 newtons en este extremo de la viga. ¿Cuál será la distancia entre estas dos? Sería 5 metros igual. Igual 5 metros, ¿no? Aquí, de aquí a acá tenemos 5 metros. Sí. Y entonces, si tenemos que la viga mide 6 metros en total, muchachos, y este peso está colocado exactamente al centro de esta viga, ¿cuánta distancia tenemos del apoyo P a esta viga? 3 metros. 3 metros. Y del peso hacia el otro extremo de la viga, ¿cuánto tendremos? 2 metros. Ah, no. Sería igual 3 metros. 3 metros. Está en la Igual mitad. 3 metros, ¿no? Al apoyo sí serían 2 metros, pero a mí me interesa ahorita la distancia hasta el extremo de la viga. Efectivamente, aquí el apoyo serían 2 metros, pero bueno, eso ya lo podemos determinar, si es que lo requerimos más adelante. Lo que quiero enfatizar aquí, muchachos, es que este peso siempre, siempre, siempre va a estar colocado al centro de esta viga. No lo podemos mover hacia un extremo ni hacia el otro, siempre lo vamos a colocar al centro de esta viga, exactamente al centro. Si esto tuviera 5 metros, por ejemplo, estaría a 2 metros y medio de cada lado. Si tuviera, no sé, 9 metros, estaría a 4 metros y medio. Si tuviera 8, pues estaría a 4 metros de cada lado. Lo muy importante es que esté siempre al centro. Eso es importante. Y bueno, muchachos, ya que tenemos todas nuestras fuerzas y nuestras distancias ahí marcadas, vamos a trazar rápidamente nuestro diagrama de cuerpo libre con simplemente una línea horizontal alargada y vamos a representar nuestras fuerzas ahí presentes. Bueno, aquí este apoyo P, de una vez desde aquí voy a poner una fuerza, esta fuerza con que reacción del apoyo P, simplemente le voy a llamar P, le podría llamar la reacción de P, pero simplemente le voy a llamar P, esa es solamente una forma de nombrarlos, la fuerza P y la fuerza Q. Y entonces voy a ver si representar, esta fuerza P está aplicada en el extremo izquierdo hacia arriba de esta viga, entonces la voy a dibujar aquí. Aquí tengo precisamente la fuerza P. Y luego más a la derecha tengo la fuerza 1 aquí aplicada en esta dirección, vertical hacia abajo. Y luego tengo el peso de la viga aproximadamente al centro de este cuerpo. Voy a dibujarlo por aquí. Lo puedo dibujar aquí como está, o lo puedo dibujar como está dibujada la fuerza 1. Recuerden que existe lo que se llama el principio de transmisibilidad, que si yo la dibujo sobre la misma línea de acción, no cambia su efecto. Entonces, aquí simplemente lo dibujo así para considerar que es el peso de la viga, pero igual lo puedo considerar arriba igual que la fuerza 1. Y entonces más a la derecha, por aquí tal vez, estará la fuerza Q, que es vertical hacia arriba. Y en el extremo derecho, perdón, de esta viga, tendremos la fuerza 2 aplicada ahí. Ya que tenemos eso, muchachos, vamos a aprovechar para pues poner nuevamente las distancias que hay entre estos elementos. Vamos a recordar que aquí, de aquí a acá tenemos 1 metro. De aquí hasta acá dijimos que había 5 metros. Y luego entre estas fuerzas de abajo, bueno, entre la fuerza P que está al extremo y el peso tenemos 3 metros. Y entre el peso y el extremo de la viga tenemos otros 3 metros. Finalmente, entre la fuerza P, el punto donde se aplica la fuerza P y el peso, pues ya están los 3 metros ahí arriba, no necesitamos más. A lo mejor lo que necesitamos, si acaso, será la distancia entre P y Q, que son los 5 metros. Tendría que poner la cortada. Entre P y Q hay 5 metros y entre Q y el extremo hay 1 metro adicional aquí.
Bien, ya tengo ahí todas mis medidas. A lo mejor necesitamos alguna más, pues ya la sacaremos en su momento. Y aquí, muchachos, casi tengo terminado mi diagrama de cuerpo libre. Lo único que me falta es establecer arbitrariamente, a mi gusto, como yo quiera, mi punto de giro de este cuerpo. Muchachos, díganme dónde podemos poner ese punto de giro. Las dos cosas que no conozco son la fuerza P y la fuerza Q. De hecho, eso es lo que tengo que encontrar. ¿Cuánto vale esta fuerza P? Expresarla como vector. ¿Y cuánto vale esta fuerza Q? ¿En dónde pongo mi punto de giro? Ustedes sugiéranme, en P o en Q. En P. ¿En P? Vale. Entonces, el que dijo primero dijo que en P. Aquí vamos a considerar nuestro punto de giro. Les digo, en los dos lados me da el mismo resultado. Lo importante es que lo coloquen en alguno de las dos cosas que no conozco para simplificar la solución. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer entonces, muchachos? ¿Qué sigue para poder solucionar? ¿Qué hago para asegurar que esto esté en equilibrio total? ¿Qué implica el equilibrio total de este cuerpo? ¿Sería aplicar la segunda condición de equilibrio? De hecho, hay que aplicar las dos. Primero, la primera condición de equilibrio para asegurar que el cuerpo no se traslade, es decir, que haya equilibrio de traslación. Y después, la segunda condición de equilibrio para asegurar que el cuerpo no gire y se mantenga completamente estático. Muchachos, ¿qué me dice la primera condición de equilibrio? ¿Cómo lo expreso matemáticamente? La suma de las fuerzas es igual a 0. Bien, que la suma de las fuerzas es igual a 0. Ok. Y en este caso, como vemos, todas las fuerzas están aplicadas en el eje Y, lo voy a simplificar. Simplemente voy a decir que la suma de las fuerzas en Y debe ser igual a 0. Vamos a empezar con eso. Muchachos, ¿cuáles son las fuerzas que tengo aplicadas en el eje Y de acuerdo al diagrama de cuerpo libre? Díganme. Vamos a verlas de izquierda a derecha y vayan diciendo cuál es. La primera. F1. F1. Un poquito antes. La primera es P. La P. primera es P. P. La primera es P. Y como vemos que va hacia arriba, la consideramos positiva. Entonces es P, nada más. Y luego, la segunda es F1. ¿Y F1, sería negativa? pero es negativa porque va hacia abajo. Menos F1, sí. Y luego, la siguiente, Sería el peso. El peso. peso. Y va hacia abajo de la B. Negativo. También es negativa, muy bien. Y luego encontramos más a la derecha, A Q. a Q, La Q. que es positiva, ¿no? Porque va hacia arriba. Sí. Y luego, al extremo derecho, tenemos a F2, que también es negativa porque va Va hacia abajo. negativo. Menos F2, ya está. Y la suma de todo esto debe ser igual a 0 y con eso se cumple la primera condición de equilibrio. Vamos a ponerle valores a esto. Muchachos, la fuerza P no la conocemos, entonces simplemente la vamos a nombrar como tal. P. No sabemos cuánto vale. Menos la fuerza 1, que sí sabemos, tenemos ahí su valor, que es de 100 newtons. 100. Ajá. Menos el peso. ¿Cuánto vale el peso? Vale 100 newtons. newtons. También vale 100 newtons, entonces también lo restamos aquí. 100 newtons más Q, que no sabes cuánto vale, de hecho es algo que queremos conocer, entonces lo ponemos como tal. Luego menos F2, que también sabemos cuánto vale, acá está. Da 50 50 newtons. newtons. 50 newtons, ok, 50 newtons. Y sumando todo esto, de acuerdo con la primera condición de equilibrio, todo esto me debe sumar 0. Entonces si hacemos esto, bueno, P no la conozco, la sigo repitiendo aquí. Menos 100, menos 200, menos 250. Menos 250 newtons. Luego más Q. Todo eso debe ser igual a 0. Pues como ya tengo aquí este valor en newtons, me interesa, bueno, lo puedo quitar de aquí, lo puedo pasar de este lado. Simplemente para que me queden del lado izquierdo lo que no conozco, que es P más Q. ¿Cómo me queda igual del otro lado? Aquí es igual. 150 newtons. 150 newtons positivo. Recuerden que aquí tenía un signo negativo. Cuando paso del otro lado cambia de signo. Entonces me quedan 250 newtons. Y hasta aquí, muchachos, he llegado a una primera ecuación. Ya no puedo seguir resolviendo porque si me doy cuenta, en esta ecuación tengo dos incógnitas. Tengo P y Q que no conozco. Cualquier cosa que haga tratando de resolver aquí, pues no me va a dar ningún resultado. Necesito más información para poder resolver para encontrar estos dos valores. Entonces,
pues ya no puedo seguir más adelante por el momento. ¿Cuál sería? ¿Con qué seguiríamos para obtener otra ecuación que podamos? La segunda condición de equilibrio. Vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio. Entonces vamos a recordar que esta segunda condición de equilibrio me dice que la suma de los momentos debe ser igual a 0. Y esa es la condición de esta segunda condición de equilibrio. Recordemos nuevamente que el momento, para calcular su magnitud, es necesario multiplicar la fuerza por el brazo de palanca. Y para determinar la dirección de este momento, si nosotros producimos giro en el sentido de las manecillas del reloj, ¿cómo es el momento, muchachos? En el sentido de las manecillas del reloj. Negativo. Negativo. Negativo, recuerden, el sentido de las manecillas es negativo. Si producimos giro en el sentido contrario de las manecillas del reloj, entonces sí es Positivo. Positivo. Entonces esto es importante recordarlo. Ahora sí, vamos a ver. Todas y cada una de las fuerzas producen momento. Entonces, ¿qué tengo que hacer para la suma de momentos? Pues tengo que calcular el momento primero de la fuerza P, lo voy a llamar así, el momento P. Luego tengo que sumarle el momento de la fuerza 1. Voy a llamarle así, el momento 1, para decir que es el de la fuerza 1. Luego le voy a sumar el momento, en este caso, mi siguiente fuerza que encuentro es el peso. También el peso genera momento, entonces voy a sumar el momento del peso. Luego encuentro la fuerza Q, también voy a sumar el momento de la fuerza Q. El momento de Q. Y finalmente encuentro la fuerza 2, entonces le voy a sumar también el momento de la fuerza 2. Recuerden, cada una de las fuerzas genera momento. Y al final, todos estos momentos sumados deben ser igual a 0 para que se cumpla esta segunda condición de equilibrio. Y entonces, muchachos, vamos a calcular el momento de la fuerza P. Recordemos que el momento es el producto de la fuerza. En este caso la fuerza se llama P. ¿Cuánto vale su brazo de palanca si el punto de giro es este punto negro que está ahí? ¿Cuánto vale su brazo de palanca? 0. Cero. Muy bien. 0. Pero no hay ninguna distancia entre el punto de giro y la fuerza. Efectivamente, la fuerza se aplica exactamente en el punto de giro. Entonces aquí es 0. Bien, vamos a ver entonces la siguiente fuerza, la fuerza 1. Si me doy cuenta, esta está dirigida hacia abajo. Con respecto a este punto negro, ¿hacia dónde haría girar esta viga? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Eso es en dirección de las manecillas del reloj. Entonces, mi momento, ¿cómo es? Es negativo. Negativo. Entonces, es lo primero que hago. Pongo mi signo negativo y ahora sí. El producto de la fuerza de 100 newtons por su brazo de palanca. ¿Cuál es su brazo de palanca? 1 metro. 1 metro, sí. 1 metro, que es la distancia de donde se aplica la fuerza al punto donde puede girar. Muy bien, 1 metro. Ya tenemos ahí el momento de la fuerza 1. Ahora vamos a ver el signo del momento de la fuerza 2, perdón, del peso. Muchachos, el peso está aplicado en esta dirección que está ahí en el diagrama de cuerpo libre. ¿Hacia dónde hace girar la viga con respecto a este punto negro que está donde está colocada P? ¿Hacia dónde gira la viga? Hacia la derecha. Chequen bien, Negativo. chequen bien, ¿hacia dónde gira? No, es hacia la izquierda. Hacia la izquierda, igual que F1, ¿no? Si se dan cuenta, tiene la misma dirección que F1 el peso. Entonces, pues, hace el mismo efecto. Hace girar esta viga sobre el punto negro en dirección de las manecillas del reloj. Entonces, también es negativo. Entonces, menos el peso, que tiene una magnitud de 100 newtons. O su brazo de palanca. ¿Cuánto vale su brazo de palanca, muchachos? 3 metros. 3 metros. 3 metros. 3 metros, que es la distancia de donde se aplica el peso, en este caso, a el punto de giro. Muy bien. Vamos con la tercera fuerza, que es esta fuerza Q, muchachos. Esta reacción del apoyo Q está empujando verticalmente hacia arriba. Entonces, si hace eso la fuerza Q, ¿hacia dónde haría girar esta viga con respecto a ese punto negro donde está colocado el punto de giro? ¿Hacia dónde giraría? Al sentido contrario de las manecillas del reloj, entonces sería positivo. Sería positivo porque efectivamente está en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Muy bien. Entonces, ¿y cómo lo calculamos? Pues va a ser el valor de Q que no conocemos, simplemente lo indicamos. Y su brazo de palanca, muchachos, ¿cuánto es su brazo de palanca?
5 metros. 5 metros, muy bien. 5 metros. Y luego, finalmente, vamos a encontrar el valor en momento 2, que es esta fuerza 2 en el extremo derecho de la viga, que está dirigida hacia abajo. Nuevamente pregunto, ¿hacia dónde hace girar esta viga con respecto a este punto negro? Hacia Las manecillas del reloj. En las manecillas del reloj. Entonces, el momento es negativo. negativo. Y es la magnitud de la fuerza 2, que en este caso es de 50 newtons, multiplicado por el brazo de palanca. ¿Cuánto es el brazo de palanca en este caso? 6. 6 metros. Muy bien, 6 metros. Entonces, y sumado todo eso debe ser igual a 0 para que se cumpla la segunda condición de equilibrio. Y hacemos esto, bueno, P por 0, aquí es, esto se hace 0, aquí es el punto importante, por eso colocamos este punto de giro en P para que de alguna manera una de las variables se nos cancele y solamente nos quede en función de otra variable que va a ser Q, y entonces podamos encontrar su valor. Si no lo hiciéramos así, encontraríamos otra vez una ecuación con dos variables, dos incógnitas, y tendríamos que resolver ese sistema de ecuaciones. Por eso es importante colocar este punto de giro en algún punto donde esté alguna de las dos cosas que no conozcamos. Entonces vamos a hacer los productos, los momentos, muchachos. Menos 100 por 1. Me va a dar menos 100, ¿no? Menos 100 newton metro. Menos 100 newton metro, el momento de la fuerza 1, newton metro. Luego, menos 100 por 3, nuevamente me va a dar menos 300 200 newton metro. newton metro. Que es el momento de la fuerza. Y luego más Q por 5, como no conozco Q, pues simplemente le indico y también su brazo de palanca lo indico como tal, 5 metros. Y luego me faltaría este menos 5, menos 50 por 6. 300. 300 newton metro. Ok, menos 300 newton metro, y esto me daría, la suma de todo esto me daría igual a 0. Bueno, ¿cuánto tenemos aquí, muchachos? Menos 100, menos 300, menos 300. Menos 700 newton metro más Q por 5 metros. Ok, menos 700 newton metro más Q por 5 metros. Y todo esto Igual a 0. debe ser igual a 0, de acuerdo con esta segunda condición. Muy bien, y entonces ya podemos empezar a despejar Q, que es lo que nos interesa encontrar. Entonces Q por 5 metros. Es igual a 700 newton metro. Es igual a 700 porque pasamos esto para el otro lado del signo igual. 700 Y el 5 metros pasaría dividiendo a 760 newton metro. Muy bien, Verónica, sí. Vamos a pasar acá dividiendo esto para despejar Q. Finalmente, entonces Q nos va a quedar que va a ser 700 newton metro dividido entre estos 5 metros que pasamos dividiendo. Entonces, ahora sí estamos en el punto de que estos se van a eliminar. Entonces, Q, ¿cuánto vale? 140 140 newton. 140 newtons. 140 newtons, muy bien, 140 newtons. Ya que tenemos el valor de Q, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir. Aquí tenemos Q, sustituimos su valor aquí en la primera ecuación para encontrar el valor de P. Sustituimos Q en esta ecuación 1 y con eso será suficiente para encontrar el valor de P. Entonces P más Q, que vale 140 newtons, va a ser igual a 250 newtons. Y entonces, bueno, despejando aquí, ¿cuánto me queda? P es igual a ¿qué? 250 newtons. 250 newtons menos 140 newtons. quedaría 110. 110 newtons. Sería igual a 110 newtons. Muy bien, gracias. 110 newtons. Ya está, ya tengo el valor de la reacción P y de la reacción Q. Más bien de los apoyos P y Q. Es la fuerza que aplican estos apoyos P y Q a esta viga para mantenerla en esa posición, en la posición estática sobre ellos, y no se caiga, no se mueva, no se desplace. Lo único que me restaría, muchachos, para terminar este ejercicio es escribir estos dos fuerzas P y Q en forma polar, perdón. ¿Cuánto sería P expresado en forma polar, muchachos? ¿Cuánto es magnitud?
110 newtons con un ángulo de 90 grados. 110 newtons con un ángulo de 90 grados, perfecto. ¿Y cuánto sería el valor de la fuerza? 140 newtons, igual con un ángulo de 90 grados. Bien, gracias. 140 newtons con un ángulo de 90 grados. Esto es porque los dos están verticalmente hacia arriba. Entonces de ahí salen los ángulos de 90 grados. Y bueno, así de fácil, así de sencillo podemos resolver estos ejercicios. Lo único que agregamos esta vez fue el peso de la viga. Recuerden, esa convención siempre está al centro de esta viga, siempre lo consideramos al centro. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Yo, maestro, Sí, adelante. rápido. Lo de Q, ¿de dónde salía 700? Lo de cuándo salieron 700, pues de la suma de los momentos. Aquí a la hora que sumamos los demás momentos, llegamos a esta ecuación que son 700 más Q por 5. De ahí ser los 700, o no entiendo la pregunta si está esto, ¿no? Aquí están 100, 300 y 300. Tomamos estos tres valores, menos 100, menos 300, menos 300, nos da menos 700. Muchachos, regálenme su participación en el chat, los que estuvieron Ok. viendo. ¿Sí? ¿Sí ya lo vimos, Marisa? Sí. Ok, regálenme su participación en el chat, muchachos, se va a acabar la sesión. El día de mañana hacemos un ejercicio adicional, aquí se lo muestro una vez. Vamos a ver un poquito de cambio, pero la solución es exactamente la misma. Y con eso cerraremos nuestra preparación para la evaluación del día jueves, muchachos. ¿Algún otro comentario adicional, muchachos? No, profe, gracias. Ok, entonces voy a tratar de subir esta hoy mismo para que la tengan a la vista. Buen día, muchachos, cuídense mucho, nos vemos el día de mañana.